creación del mundo tomó su lugar. Es la segunda persona de la Trinidad. Gozaba de toda gloria, esplendor y majestad, a la diestra del Dios Padre. Sí. Bienvenido esta tarde a un espacio más de vida y esperanza. Qué bueno que nos reencontramos otra vez. Hoy es una bendición poder llegar hasta ustedes y poder contar con su audiencia, poder contar con que ustedes están ahí y han de recibir lo que traemos en este día. Gracias al Altísimo, ¿verdad?, que nos permite esta grata oportunidad, a los muchachos que laboran aquí en el canal, que nos ayudan y que siempre están atentos para que podamos llegar hasta ustedes y que ustedes pues reciban lo que traemos de parte del Señor. Queremos recordarles que nuestra iglesia está ubicada en la calle Diego de Velázquez, número 50, esquina Duarte. Ahí estamos en el segundo nivel. Usted llega hasta esa dirección y de seguro que encontrará la Iglesia de Dios, el Santuario. Ahí estamos los martes, los sábados y los domingos con un tiempo de bendición para tu vida, para tu familia, para los tuyos. Acércate a nosotros y de seguro vas a encontrar una gran bendición para ti. Visítanos en las redes, ¿verdad? En el Facebook estamos ahí, Iglesia de Dios, el Santuario. Déjanos tu comentario, preguntas y estaremos pues observando, chequeando y de seguro te llevaremos respuesta. Visita estas prédicas que hacemos desde acá, las que acontecen en nuestra congregación. Puedes abrir el canal Iglesia de Dios, el Santuario también. Allí vas a encontrar esta y otras más que ya están ahí, que de seguro serán de mucha bendición para tu vida. Gracias por la sintonía. Quiero enviar un saludito a todos nuestros oyentes, específicamente a algunas personas de nuestra congregación que siempre están ahí pendientes y escuchando lo que llevamos de parte del Señor. Algunos amigos que ya pues nos han externado su sintonía y siempre están ahí escuchando y que nos han dicho que hemos sido de mucha bendición. Quiero enviar un saludito especial a mi querido amigo, el doctor Amaury Rodríguez, si nos estás mirando. Muchas bendiciones para ti, tu familia y los tuyos. Gracias al Señor. Vamos de inmediato, porque hoy tenemos un tema bien interesante. Hay un tema que hemos escuchado, una palabra que calcome y que se predica mucho y que se habla mucho de ella. Hoy vamos a hablar de esa palabra o ese concepto, porque así más que una palabra es un concepto y conlleva muchas cosas, muchos engranajes, y ese concepto o esa palabra es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cuándo pecamos? ¿Qué ocurrió que el ser humano cayó en el pecado? ¿Cómo nace el pecado? ¿Cómo el ser humano pues llegó el pecado hasta él? ¿Y cuál es la alternativa y la solución al pecado? Estos temas y otros más posiblemente en todo lo que vamos a compartir esta tarde vamos a aclarar y vamos a edificarte para que tú, amigo que me escucha, hermano que estás también ahí, puedas pues saber a ciencia cierta sobre este mal llamado pecado y puedas entender cuándo estás viviendo una vida que no es conforme a los designios de Dios, cuándo estás pecando, cuándo no lo estás haciendo y las consecuencias que conlleva el vivir una vida de pecado contrastada con la bendición de poder vivir una vida fuera del pecado. Quédate con nosotros, mientras tanto vamos arriba a un corte musical en la voz de Persis Melo. En la creación del mundo tomó su lugar. Es la segunda persona de la Trinidad. Gozaba de toda gloria, esplendor y majestad, a la diestra
tierra del Dios Padre celestial. A los cielos llegó el grito de la humanidad, y mi Dios tan compasivo de redención hizo un plan. No se hallaba nadie digno de los sellos desatar. Fue el Cordero inmolado, siendo verbo se hizo carne y me vino a salvar. Se llama Jesús, todopoderoso, caminó en la tierra, dividió la historia de la humanidad. Se llama Jesús, todopoderoso, y es que no hay otro nombre dado a los hombres que pueda salvar. Se llama Jesús, exalto su nombre, nombre que libera, nombre que transforma, sin igual, Jesús. Hace tiempo que a mi casa llegó Jesús, y a mi madre moribunda sanó con virtud. El poder de Dios en acción, de su lecho la levantó, y hoy pregona el evangelio de la salvación. Si hay necesidad en tu vida, te ama Jesús. Cambiará tu lamento en baile, tus tinieblas en luz. Y no es magia, es poder, no es ficción, Él es real. Todo mi cuerpo tiembla al su nombre pronunciar. Se llama Jesús, todopoderoso, caminó en la tierra, dividió la historia de la humanidad. Se llama Jesús, todopoderoso, es que no hay otro nombre dado a los hombres que pueda salvar. Se llama Jesús, exalto su nombre, nombre que libera, nombre que transforma, sin igual. Jesús, Jesús, Jesús. No hay otro nombre Jesús, dado a los hombres. Se llama Jesús, nombre que libera, nombre que bautiza, nombre que te cambia, nombre que te limpia, nombre que transforma y que te levanta, nombre que restaura, nombre que da vida, nombre que libera, nombre que te cambia, nombre que te limpia.
Nos interpretaba Persis Melo, y poderoso el mensaje, porque es que solo Jesús es la alternativa, solo Jesús puede darte vida, darte la esperanza, la salvación que estás buscando, la alternativa a la vida de entre todo lo que está ocurriendo hoy en día, se llama Jesús. Y precisamente todo lo que ocurre hoy en día es producto del pecado. El pecado que vamos a hablar de él en esta tarde, y ese pecado que entró al ser humano y lamentablemente ha contaminado todo y ha permeado todo y ha hecho que la maldad del hombre pues lamentablemente haga todo lo que está ocurriendo hoy lamentable en todo el mundo. Quiero leer una escritura que está en el libro de Santiago. Allí en su capítulo 1, él nos habla de la siguiente manera, y voy a leer en la versión lenguaje actual para que podamos interactuar y entenderla un poquito mejor. Dice: cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, dice Santiago, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y lo perfecto. Además quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio una nueva vida. Mis queridos hermanos, y la versión que está en su pantalla es la Reina Valera, y yo estoy leyendo pues la versión en lenguaje actual, y yo quiero que ustedes vean lo que estamos leyendo y lo que está pues en sus pantallas. Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con una ropa sucia. Más bien reciban con humildad el del mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Esta palabra es poderosa. Santiago nos habla de cómo nace el pecado en el ser humano y cómo ese pecado desde su propio interior, su propio ser, en el que se alojan los malos pensamientos, los malos deseos, le lleva a pecar. Pero ¿qué es el pecado? Si pudiéramos darle una definición al pecado, pudiéramos decir que el pecado es errar en el camino. El pecado es errar en el blanco. El pecado es no hacer la perfecta voluntad de Dios. Y la perfecta voluntad de Dios es posible, porque para eso Dios envió a Cristo, para que el ser humano pueda, en la persona de Cristo, en el sacrificio de Cristo, poder andar en la perfecta ley de Dios. Esa ley que cuando es quebrantada, esa ley que cuando el hombre no camina en ella, esa ley que nos refleja la santidad de Dios y por cuya santidad Dios espera que nosotros caminemos. Cuando esa santidad, esa ley, ese errar en el blanco
es quebrantado, lamentablemente el hombre está viviendo una vida de pecado. A veces pensamos que solamente Dios mira los grandes pecados, como la gente lo ha quizá visto o definido: no mates, no robes, no hagas tal cosas de esas grandes que nosotros conocemos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros idolatramos? ¿Qué pasa cuando en la vida buscamos grandes cosas, y en esa búsqueda de grandes cosas no nos importa aplastar, arrastrar, lo que sea, golpear a alguien con tal de nosotros lograr lo que queremos? Mucha gente ha hecho de su vida y ha hecho de sí al dinero como si fuera su Dios. Ha hecho su vida humana el gran proyecto de toda su vida, valga la redundancia, porque el ser humano en cierto momento, en cierto modo, se ha ensimismado, se ha visto a él como el centro de todo lo que hace, y lamentablemente esto también es pecado, porque Dios necesariamente debe ser el centro en todo lo que nosotros hacemos. Dios debe ocupar la preeminencia en nuestra vida. Entonces, cuando la preeminencia no la ocupa Dios, eso significa que tampoco su precepto, su ley, su palabra, lo que Él ha trazado para el ser humano, está siendo la norma de vida, está siendo la ley de vida, está siendo el orden por el cual caminamos. Y cuando el creyente está en un camino diferente al camino que Dios ha trazado, y por ende está trillando un camino que no es el que va conforme a lo establecido divinamente, a la perfecta ley de Dios, a la ley divina que garantiza que el hombre va a caminar conforme al deseo de Dios, que el hombre va a vivir en rectitud delante de Dios. Cuando el ser humano no está caminando en esta condición, lamentablemente el hombre no está observando los preceptos divinos, no está guiándose por los preceptos divinos, y por ende el hombre está en pecado. Pecado es errar en los propósitos de Dios. Pecado es no mirar la ley de Dios para atender a ella y caminar por ella en el día a día. No podemos pensar que solamente porque no estamos matando, no estamos robando, no estamos pecando. Cuando el hombre no está atendiendo a la ley de Dios, no está viviendo los preceptos divinos en todo lo que hace, lamentablemente, posiblemente el hombre está viviendo una vida en todo lo que hace en pecado. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos aparta de Dios, porque es como si viviéramos una vida en la que Dios espera que la vivamos de una manera y el hombre comienza a vivirla de otra. Pero en ese trillar del camino que el hombre está viviendo su vida, muchas veces piensa que lo está haciendo en el orden de Dios. Pero cuando el hombre observa, se para, pone atención a lo que son los preceptos establecidos por el Señor, la ley dada por Dios escrita en su palabra, el hombre posiblemente se dará cuenta que no está viviendo conforme al deseo de Dios. Hoy yo quiero que pongamos un alto, una pausa en el camino, usted amigo que nos escucha, que nos está mirando en esta tarde, y te hagas esta pregunta: ¿estoy viviendo conforme a la ley de Dios? ¿Estoy viviendo conforme al caminar que Dios ha establecido para mi vida? ¿Estoy yo caminando en el blanco correcto y estoy dando en el punto exacto con mi vida y en todo lo que hago diariamente? La Biblia nos dice en el capítulo 16 del libro de Mateo, nos habla de que cada uno de nosotros debemos tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y vivir para el Señor. Si en el día a día no estamos negándonos, cuando habla de negarnos está diciendo todo aquello que no es conforme al deseo de Dios, todo aquello que no honra a Dios, todo aquello que no es conforme a la palabra de Dios. Cuando no estamos viviendo conforme al deseo de Dios, no nos estamos negando, por ende estamos dando libertad a nuestros deseos, estamos dando libertad a lo que nuestra carne quiere, estamos dando libertad a los pensamientos que nos llegan cual fueren, estamos dando libertad a acciones que, contrario a honrar a Dios, están deshonrando a Dios, y lamentablemente estamos viviendo sin darnos cuenta una vida que no agrada a Dios y por ende se convierte en una vida pecaminosa.
Por eso yo te invito a que hagas un alto en esta tarde y pienses, ¿estoy viviendo conforme al deseo de Dios? Mi vida en las decisiones que tomo, mi vida en las cosas que hago, mi vida en las palabras que expreso diariamente, mi vida en lo que yo soy en el día a día, ¿está honrando a Dios? Esto es para pensar, y es bueno que lo pensemos, porque no vivir conforme a la ley divina de Dios es pecar, es vivir en pecado. Ahora, ¿cómo nace el pecado? ¿Cuándo entra el pecado en el mundo? La Biblia nos habla de que, primeramente, antes de responder esta pregunta, de que el pecado es un acto que debe ser o es libre. Es una persona que acciona, toma decisiones libremente, sin nadie que le interfiera. Y al tomar decisiones libremente, esa persona pues decide por lo que no es conforme a lo divino. Esa persona está viviendo una vida totalmente pecaminosa. La Biblia nos enseña que una persona, para ser pecador, debe tener conciencia de lo correcto, de lo incorrecto, de lo bueno y lo malo. Y yo estoy seguro, usted, mi amigo que me está mirando, mi amiga que me ve, está consciente de que es correcto y que no es correcto. Está consciente de que es bueno y que no es bueno. En el capítulo 3, verso 23 del libro de Romanos, la Biblia nos dice que a todo el que peca solamente le queda pues estar destituido de la gloria de Dios. Por ende, el pecado trae separación entre usted y Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Y por eso es bueno que observemos que si nuestra vida no está guiándose conforme a los preceptos divinos y por el contrario, estamos guiándola errando en el camino, errando en el blanco, lamentablemente estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando habla de la gloria, está hablando de su presencia. Y posiblemente yo le diría a usted, a los que nos ven, levante la mano todo el que quiera irse al cielo. Posiblemente en sus hogares todos haríamos así. Pero la pregunta es, ¿estamos trillando el camino correcto? Si no es así, el pecado está haciendo lo que nos gobierna. El pecado está haciendo lo que está tomando ocasión en nuestra vida. Y lamentablemente en esta condición no podemos ir a la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que el pecado nace en Satanás. Satanás, la Biblia nos enseña que se llamaba Lucifer allá en el cielo. Y en el capítulo 28, verso 16 del libro de Ezequiel, allí la Biblia nos da una luz para enseñarnos cómo entró el orgullo, cómo entró en la altivez en el corazón de Satanás, y esta altivez lo llevó a quererse hacer igual a Dios. Y la Biblia nos enseña que al él quererse hacer igual a Dios, esto trajo enaltecimiento al corazón de este ser creado por Dios, de este ángel creado por Dios, y lamentablemente este orgullo se metió en la vida de este ser y produjo lo que fue el pecado. Por este pecado, Lucifer, luego conocido como Satanás, fue destronado del cielo. Ya no pudo estar más en la presencia de Dios, porque nada que sea pecaminoso puede estar en la presencia de Dios. Allí nace el pecado. El pecado nace en Satanás. El pecado nace en este ser que lamentablemente, pues pudiendo haber estado infinitamente en la presencia de Dios, pues decidió que naciera el orgullo, la arrogancia en su corazón, y esto produjo el pecado. El pecado que más adelante la Biblia nos enseña en el capítulo 3 del libro de Génesis, también pues pasó a los seres humanos. Allí la Biblia nos enseña en este capítulo que lamentablemente el hombre y la mujer cayeron bajo la influencia de Satanás. La gran diferencia entre el pecado de la humanidad y el pecado de Satanás es que Satanás pecó sin ninguna tentación.
Él no tuvo nada externo que lo llevara a pecar. El pecado nació desde su interior. Se halló maldad en él. Pero la diferencia entre el pecado de nosotros como seres humanos es que tuvimos un tentador y tuvimos una tentación. Y lamentablemente este tentador y esta tentación llevó al hombre a sucumbir ante ella, y por ende el pecado entró a los seres humanos. Este pecado, conocido popularmente como el pecado original, es la simiente que sembró el pecado en la raza humana, y esa simiente echó raíces y nos ha permeado a todos los humanos, y todos pues lamentablemente tenemos esa simiente pecaminosa en el interior, esa raíz que nos lleva a mantenernos en pecado. Satanás empezó el proceso de tentación echando dudas acerca del amor de Dios y la palabra de Dios a estos hombres y a esta primera mujer que había creado. Él siempre va a tratar de hacer que el pecado o la desobediencia a Dios, ¿verdad?, como también se conoce el pecado, se vea como algo bueno. Sin embargo, ese pecado, aunque se ve bueno, trae muerte y trae destrucción. Mucha gente le gusta el pecado sin darse cuenta. Mucha gente vive en el pecado. Mucha gente saborea el pecado porque Satanás lo hace que lo sienta agradable, que lo sienta sabroso, que lo sienta bueno. Pero lamentablemente la gente no se está dando cuenta que ese pecado te va a llevar a sucumbir a una muerte y a una destrucción. Satanás contradijo la palabra de Dios para que Adán y Eva no entendieran lo que Dios había ordenado y pecaran. Satanás, aleluya, trajo confusión a lo que Dios había hablado, y por ende Eva cedió al deseo, a la lujuria de sus ojos y siguió su carne en vez de seguir la voz de Dios que le había hablado. Sus ojos vieron que la fruta en el árbol era agradable y que era buena. Comió y luego convenció a Adán para que él también comiera. Allí entró el pecado a la humanidad. Allí fuimos marcados con esta esencia llamada pecado, y lamentablemente hasta hoy el pecado sigue haciendo estrago, sigue haciendo consecuencia en la raza humana. Y por eso hoy en esta tarde quiero decirte que el pecado aún sigue vigente, pero también sigue vigente el sacrificio de Jesús. Ese Jesús, aleluya, que hizo posible que tú y yo tengamos vida y tengamos salvación. Vamos a continuar con este tema la próxima semana, porque vamos a tener una sección la próxima semana y posiblemente la siguiente. Vamos a seguir hablando del pecado. Vamos a ver, ¿verdad?, algunas otras palabras como se le llama al pecado. Vamos a ver la solución al pecado, y luego en la semana siguiente vamos a ver algo bien interesante, cómo todavía lo ocurrido en el capítulo 3 del libro de Génesis, en lo que fue cómo Satanás tergiversó las palabras del Señor, y cómo también las vuelve y las tergiversa cuando se encuentra con Jesús en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, y vuelve y tira la misma red a ver si podía lograr el mismo resultado con Jesús, y cómo todavía el sol de hoy esa misma red Satanás la sigue tirando y tanta gente sigue cayendo. Pero la próxima semana continuaremos con este tema, el pecado. Por el día de hoy, gracias por la sintonía prestada, gracias por ser parte, y recuerda que si estás viviendo una vida no conforme al deseo de Dios, párate, analízala, porque Cristo quiere darte vida y salvación. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles en Vida y Esperanza.